¿Cuál fue esa chispa que se encendió en ti y dijiste, quizás puedo enseñar español? El desempleo. Ellos se quedan sin fondos, no pueden pagarme y es en este momento en el que digo, ¿qué hago? Me convertí en un profe por accidente. Pues yo creo que la gente aprende por eso, o sea, para tener una mejor vida. Lo más importante para aprender un idioma y para aprender lo que quieras es... Hola, hola. Bueno, hoy muy contento porque en esta Spanish Story tenemos un invitado muy especial, un invitado, yo diría popular, incluso hasta famoso, ojo, popular Juan Diego de Spanish Hacks. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo andas? ¿Todo Somos tocayo. tranquilo? De hecho, ojo, que te llamas igual que mi sobrino. Ah, Este, sí. sí, mi sobrino tiene 2 años y bueno, es el consentido acá y bueno, somos tocayos los tres. Exacto, exacto. Muy bien. Mira, Juan, un placer conocerte, de verdad. Te agradezco mucho por aceptar la invitación. De verdad, un placer poder hablar de lo que nos apasiona aquí por un ratito, ¿sí? Sí, no, gracias a ti por la invitación. La verdad es que, bueno, pues me escribió... ¿Quién lo escribió? Alguien de tu equipo, ¿cierto? El popular Franco Espada, que por ahí lo vemos vestido de Sherlock Holmes en Halloween, es el que te contactó. Y cuando me dijo, hey, Juan de Spanish Hacks, el viernes, qué chingón, porque, porque muy bueno tu contenido. Yo lo veo en Instagram particularmente y Gracias. de verdad te felicito, es muy buen contenido. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Mira, bueno, vamos a hablar para quien no te conoce, muchos estudiantes de Words Across ven esto, muchos potenciales o más bien aprendices de español ven esto, personas de nivel intermedio o intermedio alto. Y vamos a comenzar por quién es Juan Diego, ¿no? S- Preséntate un poco, ¿quién eres? ¿Quién es Juan Diego de Spanish Hacks? Pues mira, soy un tipo muy simple, con un humor muy, no sé, muy, sí, básico y me gusta como todo esto de hacer humor. Y mi cuenta en español, bueno, mi cuenta de Spanish Hacks, lo que trata justamente en Instagram es Sí. enseñar con la mayor cantidad de humor que sea posible, ¿no? Y, y bueno, yo empecé Spanish Hacks hace, ¿qué será? Unos ya 7, 8 años, no recuerdo bien. Y, y bueno, y todo empezó porque pues yo pensaba que podía enseñar español de la misma forma en la que yo aprendí inglés. Ujú. Y pues fue por eso. Entonces, desde ahí empecé a crear contenido, empecé a crear Reels, YouTube y todo esto. Es una pregunta, justamente te iba a preguntar ese inicio, y tú hablas de, bueno, quería enseñar español o podía enseñar español de la misma manera en la que aprendí inglés. Entonces, ¿cómo aprendiste inglés? O sea, ¿cómo lo hiciste? A la ruda, o sea, yo me metía, bueno, en ese entonces existe todavía esta plataforma, pero funciona completamente diferente. Esta Ujú. plataforma se llama Verbling, que es una Ajá. plataforma, hoy en día es para tutores, pero en realidad no empezó así. Verbling empezó siendo una página en donde tú podías unirte a grupos de Hangouts completamente en vivo, Ujú. lo que ahora es Meet de Google. Sí. Y y bueno, y practicar el idioma que estabas aprendiendo. Entonces yo todos Language los exchange. días ahí me metía, pero Claro. yo no practicaba con nativos, yo me metía y pues, ¿quién quiere practicar? Pues la gente que aprende el idioma, ¿no? Entonces Claro. yo me metía a las conversaciones en videollamada y yo hablaba con vietnamitas, con, yo qué sé, árabes, no sé, o sea, hablaba Ah, con bueno. gente de muchos países, menos, bueno, de repente sí que se conectaba Ajá. algún nativo para ayudar, ¿no? Pero muy raro. Ok. Wow. Y bueno, pero fue efectivo porque, hey, lo lograste, ¿no? Em, Quería preguntarte un poco por tu camino enseñando español, porque sé que fue como medio, o sea, por ahí vi que habías tenido otro tipo de trabajo, incluso en política y la cosa, y después como, no sé si fue por casualidad o algo te llamó, o ¿por qué? ¿Cuál fue esa chispa que se encendió en ti y dijiste, quizás puedo enseñar español? El desempleo.
O sea, realmente Uf, esa fue la mejor chispa. motivador no hay. Exacto. Sí, sí. Muy No, bien. de verdad que, como tú dices, lo dices bien. Yo, bueno, toda mi vida o mi juventud, digamos, yo me dedicaba a proyectos sociales en México y Sí. me dedicaba al desarrollo de liderazgo en jóvenes, a promover, ¿sabes? La participación ciudadana en México para cuidar que el gobierno hiciera las cosas bien. Sí. Mm, y en un momento, pues trabajando con una organización civil, ellos se quedan sin fondos, no pueden pagarme. Mm, Y es en este momento en el que digo, uff, ¿qué hago? Y recuerdo, aprendí español, perdón, aprendí inglés en Berlin. ajá. Ahora ya, en ese momento, ya es una plataforma de tutores, donde Ujú, tú puedes aprender español con tutores. Y digo, bueno, me inscribo a Berlin y dale, y claro. le damos, ¿no? A ver qué pasa. Me aceptan y al mes tengo mi primera estudiante. Muy bien. Colby, nunca la voy a olvidar, ¿no? Y Muy bien. después de eso, al tercer, cuarto mes, yo ya estaba ganando incluso un poco más de lo que ganaba en la organización esta para la que trabajaba. Wow. Entonces dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Claro. Creo que tengo algo de talento en esto, entonces vamos a darle. Y así empezó. Me gusta. Como dijiste, hey, quizás soy bueno en esto. Mira, y definitivamente eres bueno porque, bueno, a las pruebas me remito. Eh, Tengo una pregunta interesante. Quizás la primera pregunta clave de la conversación que es, mucha gente de repente puede pensar que la instrucción, digamos, formativa o debes haber cursado muchos años de, no sé, directamente de educación o de lingüística o de la lengua, haber estudiado la lengua, el castellano a profundidad para poder enseñarlo. ¿Cuál es tu posición en este sentido? Hmm. Yo creo que depende, o sea, bueno, yo, como te digo, yo me convertí en un profe por accidente. Ajá, Y no fue tiempo después que me empecé a formar. Yo me fui formando con la experiencia y sí, con las preguntas de los estudiantes que yo no podía responder porque no estaba formado. Así me empecé a formar, me empecé a interesar porque, ¿sabes? ¿No? Y tiempo sí, después sí que tomé una certificación y todo. Hoy sí soy profesor de español ajá, certificado. Pero yo creo que si es algo que te... A ver, si tú quieres ser un profe y es algo que te detiene, yo diría, no tienes que estar ya formado, ¿no? de acuerdo, Y, y que lo puedes hacer poco a poco. Entonces yo creo que de eso. acuerdo. Y a ver, si me preguntas, ¿es necesario o no es necesario? No, no es necesario. La verdad que no. Coincido, coincido. Creo que quizás también la experiencia de haber aprendido un idioma, en este caso el inglés, ¿no? Que de repente absorbes o directamente aprendes conceptos gramaticales, estructuras, te va dando, quizás cuando comienzas en el español, y lo he visto muchas veces, directamente no sabes los conceptos en español, pero sabes que existen y encuentras relaciones, ¿no? Como que, ok, esto es un adverbio y en inglés es así, ok, ya esto va teniendo sentido. Me gusta. Sí, Eh, sí, sí. Y ah, justo sobre eso quiero ajá, decir que mira, mi inexperiencia me ajá, gustaba, porque como yo no sabía las reglas, ajá, entonces yo las explicaba como yo las entendía como nativo, ¿sí? muy bien, Y muy eso me bien. dio mucho éxito, porque la gente como lo lograba entender mejor de la forma en la que yo lo entendía, ¿no? A veces estaba mal, pero bueno, ya, corregí en el camino. Bueno, pasa. Justamente, qué punto tan interesante, porque justamente quería preguntarte por tu metodología, ¿no? Porque cómo tu metodología se alinea con, digamos, la gramática convencional o la forma convencional de hacerlo. Mucha gente, para nadie es un secreto, mucha gente se ha alejado un poco de la forma más formal de aprender un idioma. Quisiera saber cuál es el rol de la gramática en tu metodología y la de tu equipo, porque sé que tienes un equipo, y de repente, cuáles son las características de las clases de Juan y bueno, de Spanish Hacks en general, ¿no? El papel de la gramática en las clases del programa de Spanish Hacks es que no existe. O sea, Ok, tratamos de que la gramática no sea un tema ajá, en el día a día,
porque tú lo vas absorbiendo de una forma natural. Es decir, tú usas la gramática y poco a poco la vas usando de mejor y mejor manera, pero sin saber las reglas gramaticales. Ok, me gusta. Ese es el objetivo del programa. ¿Y por qué? Porque si tú conoces las reglas antes de hablar, entonces no vas a tener fluidez. Totalmente. Siempre va a Y estar por, ese fantasma ahí, tipo, no, pero ¿por qué el adjetivo, no? Y la conjugación. Totalmente. Coincido sobrepiensas completamente. y eso, sobrepensar, te quita la fluidez. Totalmente, totalmente. ¿Hay algún prohibido en el curso de Spanish Hacks o todo dirías que es muy flexible? ¿Pero en qué sentido? Digo, prohibido aprender la gramática antes de tal o hablar de verbos o incluso prohibido el output en cierto punto. ¿Cómo lo describirías? No, o sea, yo en el programa ni le prohíbo nada a las profes, Ajá, ni a los estudiantes. Yo hago recomendaciones y muy bien. luego sí que digo, oye, que quiero aprender gramática, tener clases de gramática, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, ese programa no es para ti, ¿no? Y listo. O sea, no tengo ningún problema Claro, con decirlo. Pero si entras totalmente. y quieres estudiar gramática, te vas a frustrar porque el programa está diseñado Ajá, para no ser así, ¿no? Entonces, al final es así. totalmente. Ujú. Que hay, hay un, hay una realidad, ¿no? Que nosotros aprendimos el inglés, digamos, por necesidad para poder crecer académicamente, laboralmente. ¿Qué diferencias ves entre como nosotros aprendimos el inglés con los latinoamericanos que aprenden inglés a angloparlantes que aprenden español? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo los identificas o cómo podrías describirlos? O sea, ¿cómo son sus procesos? Sí, incluso sus personalidades y sus objetivos y necesidades. Entiendo. Bueno, mm, te sabría decir más, obviamente, de los angloparlantes, porque es con Sí, los que yo trabajo, y empiezo por ellos. O sea, ellos normalmente están aprendiendo español porque o tienen familia o amigos muy cercanos ajá, con los que se quieren desenvolver y que quieren dejar de solo hablar inglés cuando están ellos. sí, Luego, son personas que viajan, tienen la posibilidad de viajar. O sea, entonces por los viajes ellos quieren tratar de tener esa conexión cultural con la gente pues con la que van a interactuar en esos viajes. sí, Y así, ¿no? Entonces, yo creo que en general son personas que no necesariamente saben cómo aprender un idioma. ok, Y esto me lo encuentro muchísimo. mm, pero que están dispuestos a hacer lo que sea por aprender, ¿no? ok, Y por el contrario, creo que como latinoamericanos, y hablo específicamente de México, que es lo que yo sí, conozco, creo que en general aprendemos por necesidad, por así decirle, ajá, porque tenemos la idea en la cabeza de que el inglés le va a dar un salto de calidad a nuestras posibilidades de trabajo en el futuro. Es parte cierto, sí. y parte no, o sea, también depende de muchos factores. Mm, Pues yo creo que la gente aprende por eso, o sea, para tener una mejor vida. ¿Y crees que hay una diferencia en el qué tan efectivo, qué tan buenos somos aprendiendo si pones estos dos objetivos o sueños en paralelo? Digo, quizás es más fácil para un mexicano aprender inglés porque está directamente orientado por necesidad o es más fácil para un americano, estadounidense, aprender español porque es su pasión. Mm, yo creo que está más relacionado a el idioma, cómo está hecho. El inglés es un Ok, idioma fácil, o sea, en la estructura, en este tipo de cosas, ¿no? La ajá, dificultad más alta es la pronunciación, de pero acuerdo. todo lo demás es fácil. Entonces yo diría que los que hablamos español podemos aprender mucho más rápido y más fácilmente el inglés que alguien que hable inglés y que quiera aprender español. Aunque Ok. la diferencia es mínima, diría.
Interesante, interesante. De Ujú. acuerdo, de acuerdo. Ujú. Mira, sé que vives en Polonia ahora, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, sí. Muy bien. Quiero preguntarte un poco, primero sé que directamente tu trabajo te llevó a Polonia, por ahí nos das un poco más de detalles, pero también quería preguntar por el choque cultural, ¿no? De primero vivir en México, ahora Polonia, ¿qué tan diferente es para Juan? ¿Qué tan fácil es, qué tan abierta o no es la cultura polaca y cómo ha sido ese cambio, ¿no? Fue complicado Ujú. porque, pues, tú sabes, o sea, nosotros como latinos somos súper abiertos y súper buena onda Sí, con todos y tal, ¿no? Bueno, llego aquí y me encuentro con una realidad distinta, no porque no sean buena onda, pero se mueven y actúan, se comportan de muy distinta manera a la que nosotros lo hacemos. ok. Entonces, ese primer impacto de, no sé, ir a la tienda y que a la señora no le importe nada más que pagues y te vayas, es una cuestión que parece mínima, pero sí es un poco un shock, ¿no? O al menos es Sí. una cosa que me hacía pensar, uff, cómo extraño México, ¿no? Total. Esas cosas fueron difíciles en la interacción con la gente, tipo amigos o conocidos. También era muy diferente Ujú. porque, pues, los polacos, ¿qué será? Tienen quizás otro tipo de humor, tienen otro tipo otra forma de decir las cosas, son más directos Ujú. y tal, ¿no? Entonces, y la otra cuestión era que yo hablaba muy poquito, o sea, pero Uy. muy poquito polaco, y entonces, ¿sabes? Eso cuesta, ¿sí? Cuando la Ahí gente habla sí, sí, se pone difícil, ¿ah? se pone difícil, pero bueno, ya que habla su idioma, la verdad es que, guau, yo no tengo nada más que cosas buenas que decir de los polacos, Qué cool. excepto que se quejan un montón. Fuera de Ah, bueno. eso, son buena onda. Son como los argentinos. Aquí yo venezolano en Argentina, también me he quedado loco con cómo se quejan. Wow. Ah, ¿se quejan los Pero argentinos? sí, Ah, sí. muchísimo. Sí, que no, qué calor de... qué frío de miedo. Ahí dedicado a Franco, que es nuestro argentino. Eh, pero mira, bueno, tu esposa es polaca, ¿verdad? Ujú. Sabes que yo cuando era adolescente yo decía, tipo, yo creo que yo nunca tendría una relación con un extranjero porque no conoce mis expresiones y decía, mi mamá está casada con un norteamericano, con un estadounidense, mi hermano está casado con un estadounidense y viven en Estados Unidos. Yo tengo mi esposa venezolana, pero quiero que me cuentes un poco de culturalmente, incluso a nivel lingüístico, qué tan complejo o no es esta relación, es esto de comenzar y ir avanzando en ese camino. A nivel general, claro que es muy complejo. O sea, sí Ajá, que te voy a decir, uf, tener una pareja que no habla tu mismo idioma es una cosa. Pero no solo eso, es una persona que no tiene el mismo bagaje cultural que tú tienes y de al acuerdo. revés. Entonces, mi niñez es muy diferente a su niñez. Cosas que a mí me dan risa son cosas que a ella no le dan risa. Y cosas que a ella le dan risa son cosas que a mí no me dan risa, ¿sabes? Entonces, son cuestiones que hasta cierto punto llegan a chocar en algún Ajá, punto. No diría que hacen la relación complicada, solamente diría que, pues, son puntos que no tenemos en común. Pero por suerte, yo tengo la suerte que tengo a una polaca que es muy mexicana. Es una mujer que, primero que nada, era mi mejor amiga y es mi mejor wow. amiga. Y por eso somos una pareja. Creo que vamos por el buen camino. Y pues eso, ¿no? O sea, yo creo que la clave ahí es, si son buenos amigos, la cosa va a funcionar independientemente de las diferencias ya extremas de cultura e idioma, ¿no? Totalmente. Quizá sacar victorias y aprendizajes de esas diferencias culturales, ¿no? Eso. eh, Ella es una polaca muy mexicana, pero ¿qué tan polaco eres tú, mexicano?
Le tendrías que preguntar eso a ella, pero ella dice que mucho. Ah, bien, pero Yo bien, yo bien. no yo no soy, a ver, del estereotipo mexicano, yo diría que Ujú. tengo algunas cosas, pero la Ok, mayoría no. Pues, yo soy súper puntual, soy una ok. persona que, ¿sabes? Si tengo un compromiso, lo cumplo. Si yo te digo: "Voy a estar aquí en 2 semanas, nos vemos el viernes en el café", no tienes que confirmarme nada, yo voy a estar ahí. O sea, esas cosas como que, no sé por qué, pero, pues, creo que de mi familia o de mi papá, no sé. Claro, bien. No, sí, sí, sí. Contra el estereotipo, el negativo, ¿no? Porque, a ver, y te pregunto, ¿qué tal cómo te llevas con la comida polaca y la diferencia? Porque a nivel gastronómico sí hay diferencias, me imagino. No, no he probado la comida polaca, pero la mexicana sí. Top. Claro, no, no las voy a comparar, claro que no, porque la mexicana, por supuesto que va a ganar, Ajá. pero, fíjate que es bastante buena la comida polaca, que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Y tengo platos Ey. que incluso prefiero por algunos de México. Unos poquitos, pero hay algunos, ¿eh? Por ejemplo, Ah, bueno, bien. En Ajá. México comemos algo que no sé si en Venezuela o en Argentina lo coman, que es el mondongo, menudo, Sí, el ¿sí? mondongo. Dale. Ajá. Pues esto lo tienen también aquí, pero aquí es, no sé, 3 veces mejor que el de México, de verdad te lo Ey, digo. cuidado, Entonces, mexicanos. eso, hay que mejorar el Eh, mondongo. Es que el mondongo es muy grasoso, ¿sabes? muy Y, grasoso, y muy aquí grasoso. logran que no sea tan así. Entonces está rico. Ey, bien Polonia, bien Sí. Polonia. Me alegra. Mira, ahora vamos a volver un poco al tema de enseñanza, ¿no? Porque sé que tienes un equipo de tutores. Y cómo, quizás uno de los desafíos, ¿no? Al emprender en este tipo de negocios es cómo impregnar o cómo traducir tu metodología, tus herramientas a un equipo de trabajo. ¿Cómo dirías tú, cuál es el secreto para que tu equipo lo esté logrando? Y también háblame un poquito de los desafíos, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque yo creo que es una de las cosas más complicadas. Sí, Pero no por ellos, ¿eh? O sea, lo más complicado es uno mismo quitarse el ego de decir, es que no lo van a hacer como yo. No es verdad. totalmente. Si tú lo sabes enseñar bien, la gente lo va a hacer igual o mejor que tú. Entonces, yo creo que eso me costó que 3, 4 años dejar las clases de Ujú. español. Claro. Y podía haberlo dejado antes, pero bueno, el punto es que cuando me llega Sara, que es la primera chica del equipo, Ajá. ella me llega por recomendación de uno de mis estudiantes. Él me dice, oye, ¿no necesitas a alguien para tu equipo? Yo tenía mi ex profe, ella era muy buena, no Ajá. sé qué. Y le dije, "Ay, bueno, déjame hablar con ella". Hablo con ella, súper buena, y dije, dale, vamos a empezar. Y en ese proceso yo pierdo bastantes clientes, porque bueno, Ajá. empezar a decirles, oye, yo ya no voy a dar Totalmente. clases de español, pues vas a empezar a trabajar con otra profe, si quieres, si no, pues nos vemos. Pues perdí varios clientes, ¿no? Sí. Fue difícil y también fue difícil el hecho de que al principio yo no lograba transmitirle a ella y a las que vinieron después la metodología, o sea, cómo yo lo hacía, porque los materiales estaban, pero la Ok. metodología no quedaba clara. Y bueno, y los clientes no se quedaban y no se quedaban. Hasta que en un punto dije, ok, es momento de perfeccionar mi metodología de enseñar cómo se enseña español. Y empecé a crear videos, tutoriales, tal. Teníamos, o sea, para hacerte el cuento corto, hoy en día me toma capacitar a un profe 1 hora y media y después de esa hora y media, ya, son libres. Brutal. Entonces, Muy es una interesante. cosa de la que me siento muy orgulloso, porque, No, de porque, ha verdad, sido, muy porque buen ha sido trabajo. complicado. Hey, lo entiendo, lo comparto. Es probablemente la parte más complicada, ¿no? Una de las partes más complicadas del negocio. Sí. Cómo estandarizar, ¿no? Cómo encontrar eso de la metodología. Mira,
sabes que te quería preguntar, ya que estamos hablando de esto, ¿tú crees que hay una mejor manera de aprender español? Ya que hablamos esto de que no te gusta mucho entrar en gramática, tal, ¿cuál crees que es la mejor manera? Si la hay. La mejor manera es la que se adapta a tu personalidad. Ajá, Porque yo, de verdad, o sea, a ver, yo soy una persona que a mí me gusta interactuar con la gente, hablar con la gente, ¿no? Entonces yo sí, quiero hablar, yo quiero tener conversación, ¿no? Pero también es verdad que he visto que hay gente que sí que le gusta sentarse, agarrar su librito, hacer notas y hacer ejercicios, ¿no? Y les funciona eventualmente, ¿no? Quizás van más lentos, no sé. totalmente. Entonces yo diría que se tiene que adaptar a tu personalidad y también a tu modo de aprender. Yo sé que soy una persona visual y Ok, auditiva. Entonces lo que hago es consumir todo visual y auditivo. Si, sabes, si solo escribo y hago cosas, no se me queda. Entonces, si tú totalmente. sabes, si tú conoces tu personalidad y qué tipo de estudiante eres, auditivo, kinestésico, Ujú. lo que sea, entonces creo que vas a encontrar la forma perfecta para ti. Coincido totalmente. De hecho, es interesante porque yo soy, no lo opuesto, pero lo complemento. Yo soy mucho de escribir y veo algo y se me queda no, lo tengo que escribir como para como interpretarlo, mecanizarlo, como hacerlo parte de mi proceso, ¿no? Ujú. Pero es interesante. Mira, he visto hace poco, bueno, que has estado haciendo videos muy interesantes de input comprensible, ¿no? Te quería preguntar por eso, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves como herramienta? Y háblame en general, también qué te llevó a comenzar con estos videos. Yo empiezo, bueno, cuando ya tengo a las profes Ajá, y tengo más tiempo, digo, es momento de invertirle tiempo a descubrir cuáles son las mejores formas de aprender un idioma, ¿sí? Y entonces empiezo a investigar y descubro un video que habla de el mejor método para aprender un idioma, el Comprehensible Input. Y empiezo y había escuchado mucho de Comprehensible Input, pero nunca había entendido qué era. O sea, era una ajá, metodología, ¿qué era, no? Y entonces empiezo a entender que es básicamente, pues, lo que hacemos cuando somos niños. totalmente. Y lo único que dice el Comprehensible Input, y por esto es por lo que yo, o sea, lo promuevo tanto, es que tienes que consumir contenido que sea de alguna manera retador para ti, Sí, pero que todavía puedas entender. Esa es la base del Comprehensible Input. Si lo puedes totalmente. entender, pero hay cosas que no puedes entender mucho, ese es el tipo de contenido que te tienes que consumir. Y, y bueno, y nada, el Comprehensible Input la verdad es que me ha ayudado muchísimo con mi polaco. O sea, yo hoy en día puedo hablar pues fluidamente a un Hey, nivel quizás, no interesante. sé, B1, pero Ajá. bien, ¿no? Entonces, pero eso es por el Comprehensible Input. Yo uso reglas de un idioma complicado como el polaco, pero yo no conozco las reglas. O Claro, sea, tú me claro. preguntas, yo no sé nada. Pero, Entonces, pero llegas y entiendes cuando estás en el súper o en la calle, me imagino, ¿no? sí, 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 Eh, y de repente digo algo que yo jamás había dicho. Esa claro, es la magia del claro, claro. Comprehensible Input. Y entonces le pregunto a mi esposa, oye, ¿lo dije bien? Y me dice, sí, lo dijiste bien. ¿Qué Y dónde lo digo, wow, aprendiste? no tengo ni idea. O sea, seguro lo escuché en Eh, algún video y se me quedó, ¿sabes? Totalmente. Tu esposa ahí ya está tomando clases escondido, ¿no? Eh, mira, Juan, totalmente. Y como creador, ¿qué tan fácil o difícil es hacer este tipo de videos para ti? Pues fácil, o sea, mira, yo soy una persona muy práctica, entonces Ajá. yo lo que hago es diseñar sistemas. Y una vez que diseño sistemas, después de eso, yo ya todo lo creo casi casi que en Rep- automático, o sea, no me replicar. cuesta replicar, replicar, replicar. Y, por ejemplo, ahorita, antes de la llamada, me fui a grabar videos y en 20
30 minutos grabé como 13 videos o algo así. O sea, Wow. para Reels, ¿no? Ajá. Pero Igual, porque ya sé cómo lo hago. claro, claro. Hey, Ujú. tremendo. Yo sí le decía a Franco, ojalá nosotros fuéramos tan graciosos, pero no. Pero, mira, antes tengo un punto bien interesante, sé que se está extendiendo un poco, pero No, prometo tú ir. tranquilo. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Eh, mira, quería saber qué opinión te merece ahora. La inteligencia artificial ya es una realidad, ya está aquí. Y mucha gente, lo he escuchado muchas veces y me lo han preguntado, ¿no temes que tu trabajo esté en peligro? ¿Temes que, epa, ya nos vamos a quedar sin chamba, sin laburo? ¿Cuál es tu posición en este sentido? Mira, yo lo único que temo es no aprender a usarlo a tiempo. Eso es lo único que me da Guay. miedo. Lo demás, no, es que, pues, lo veo como bueno, esta es una historia Ujú. que yo escuché hace un tiempo, que dije, claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Tú alguna vez te has preguntado cuál fue la reacción de las personas cuando inventaron el teléfono? Y pues la gente estaba escéptica. La gente pensaba Claro, que era falso, o sea, que no había forma de que se comunicaran con otra persona del otro lado de la ciudad. Entonces, y la gente no lo quería usar porque pues está el correo. Así claro. que para mí, cuando sale algo así, yo solo pienso cómo aprenderlo lo más rápido posible para usarlo de la manera más positiva. Porque la gente se concentra en, no, es que nos van a quitar el trabajo, no, es que no sé qué, en todo lo negativo. Ajá. Pero, brother, hay tantas cosas tan positivas que vienen con todo esto. Totalmente, A totalmente. mí no Hay me un mundo asusta. de oportunidades. yo- mi- Siempre lo digo, o sea, creo que es difícil reemplazar esta conversación que estamos teniendo. Esto es muy difícil de reemplazar y es lo más bonito de nuestro trabajo, conocer a quien está del otro lado. Pero todo lo que puede pasar alrededor con este tipo de herramientas es increíble, ¿no? Es Totalmente. sin precedentes. Es muy interesante esa perspectiva. La compartimos. Creo que estamos del mismo lado. No hay miedo. Entonces hay que seguir. Este, Y eso que es Halloween. mira, sí, justo te quería preguntar para ya poco a poco ir cerrando. ¿No extrañas Día de Muertos? Estás en Polonia, ¿no? Y ya tienes años en Polonia. ¿No extrañas este tipo de cosas de México o lo replicas allá? Pues mira, gracias a Dios hay una buena comunidad mexicana acá. Oh, wow. Justo mañana creo que hay una fiesta de Día de Muertos o algo así. Y nada, ¿no? O sea, como que hacen cosas así constantemente. Ajá. No es como en México, obviamente, pero sí que lo extraño, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de, por ejemplo, el año pasado, pues ahí estaba yo en Oaxaca, la ciudad donde yo nací, celebrando el Día de Muertos con mi esposa, ¿no? Entonces, Ah. gracias a Dios he tenido la oportunidad de volver para estas fechas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Yo he tenido la oportunidad de celebrar Día de Muertos, no en México, bueno, en México fui al desfile un par de días, pero también con una familia mexicana en Nueva York y creo que me parece una celebración encantadora, es bastante profunda, ¿no? No sé, me Sí. encantó, de verdad. Al que no la haya, no, y creo que Coco ayudó mucho a democratizar o a informar sobre qué es, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sabes a lo que sí le tengo miedo? Que la vez pasada que fui a Oaxaca, el Día de Ajá. Muertos, parecía Europa, güey. Entonces, un poquito así es como, espero solamente que no se pierda esa parte de la cultura, ¿no? Uf, Con difícil. esta popularización de este Día de Muertos. Sí. Bueno, gran punto, porque recuerdo el día del desfile, la cantidad de extranjeros y bueno, es muy grande. Y bueno, Ujú. o sea, es muy atractivo, solo me imagino un balance, ¿no? Sí, o Creo que sea va a tocar. yo diría que nosotros como mexicanos sigamos poniendo nuestros altares en nuestra casa, o sea, De con acuerdo. eso, ¿no? Ujú. De acuerdo, totalmente. Mira, para ir cerrando, don Juan Tocayo, primero, tengo una gran pregunta que Franco me dijo, hey, esta pregunta tienes que hacérsela.
¿cómo, cómo se te ocurrió lo de las thumbnails? Porque son muy particulares, me encantan, son muy creativas. ¿Cómo es el proceso? ¿O ya sale automático, voy a poner esta cara y listo? ¿Cómo funciona? ¿Pero en qué sentido? ¿De mis caras o de la Creo que creatividad de de las las...? caras. Yo, es que siempre, una cosa que siempre me decía la gente es que me decía, oye, es que eres muy expresivo con tu cara, o sea, puedes hacer muchas caras muy diferentes, ¿no? Y pues yo siempre tuve eso como no sé si es un cumplido o es, no sé, pero, pero a partir de, o sea, yo, si tú ves mis videos también en Instagram desde hace tiempo, Sí, yo siempre utilizaba estas caras extrañas que a veces hago totalmente. a mi favor, ¿no? O sea, porque la gente dice, ¿qué pedo con este güey? Em, y entonces cuando empiezo a crear videos de YouTube con mucha seriedad, digo, claro, aquí tengo que aprovechar mi flexibilidad facial, ¿no? Así que empiezo a usar eso. Y de repente empieza a funcionar, entonces, pues lo Eh, sigo haciendo. Sí, sí. muy clicable, muy clicable. Es como, sí, yo quiero saber. Eh, mira, Juan, una pregunta que siempre hago cerrando es, quiero que me digas cuál es tu palabra como tutor, como tu palabra favorita en español, ¿no? Y por qué. Una palabra que le enseñes siempre a Mm, tus estudiantes y esta es mi palabra. uf, eso está Quizás difícil. expresión, no sé, también puede ser. Pues a mí me gusta mucho, quizás ya es un poco como pasada de moda, pero yo diría, qué padre, esta me gusta mucho, o sea, yo crecí con esto, ahorita ya, no sé, creo que la gente ya no dice eso tanto, pero qué padre y qué chido, yo creo que son las expresiones de emoción positiva o de sorpresa que yo más uso. Entonces Me yo creo gusta. que es, sí. En Venezuela, creciendo en Venezuela, consumíamos mucho contenido mexicano y qué padre, qué chido, fácil. ¿Sí? Lo tenemos muy arraigado, ¿no? A mí me gusta de México el qué chingón. Uh. Y ojo que también puede ser medio, se puede llevar a un lado no tan bonito, pero recuerdo mi amigo Flavio en Nueva York, siempre está, no, bien chingonamente me dice, ok. Exacto. Mira, Juan, para terminar, para cerrar por hoy, quisiera que dejaras un mensaje para una persona que quizás quiere aprender español, incluso ya puede comprender, pero le da miedo de repente hablar, le da miedo viajar, experimentar, interactuar con un nativo. ¿Qué consejo le darías? Mira, yo te diría a ti que nos escuchas, lo más Ujú. importante para aprender un idioma y para aprender lo que quieras es que te deje de importar lo que otros piensan de ti. Y para que te deje de importar lo que otros piensan de ti, tienes que ponerte en situaciones incómodas y en donde seas una persona ridícula para otros, para que te des cuenta que no pasa nada y que a nadie le importa, que solo son cosas en tu cabeza. Cuando tengas eso, va a crecer tu autoconfianza. Y si tú tienes autoconfianza, vas a tener la habilidad de ir y hablar con otros, equivocarte y así vas a aprender un idioma fluidamente. Así que, pues eso. Fantástico. Totalmente, totalmente. Y bueno, Juan, de verdad te agradezco mucho por tu tiempo. De verdad, una historia muy interesante, comentarios súper valiosos y de verdad te agradezco mucho por estar aquí y compartirlos con nosotros. Hombre, tocayo, muchas gracias por la invitación y nada, pues estamos ahí pendientes para cualquier cosa. Claro que sí, amigo. Bueno, un placer y nos vemos en otra World Circle Story. Adiós. Chao.